Fran Min, ¿qué hay? Buenos días. Muy buenas tardes o Tardes. buenos días, según cómo se oiga. Muy bien. ¿Qué te iba a decir, Fran? Hoy vamos a hablar más de la actualidad que de historia, que es lo que veníamos Sí, haciendo hasta ahora, aprovechando que estás en Francia, sí, aprovechando que, bueno, estás en el ojo del huracán, que diríamos, en el sí, sentido de que sí, sí, más o menos, sí, sí, se están haciendo movilizaciones, huelgas. La próxima me decías que es este jueves. sí, 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 de aquí de ahí a 2 días. Una Sí, huelga. sí, hay un movimiento muy fuerte. De hecho, ya hubo una tentativa que funcionó para limitar los derechos de pensiones, fue en 2003. Hubo como 3 meses, digamos, de agitación y al final se adoptó un proyecto, las confederaciones sindicales adoptaron un proyecto, aunque no habían, iba a decir como siempre, pero no habían presentado un frente unido. Mm, Y era un poco, para dar un ejemplo, la CGT francesa, nada que ver con la CGT de España, Confederación General de Trabajadores, mm, eh, pues firmó un acuerdo muy desfavorable para todos, diciendo que, bueno, dado que todas las otras confederaciones habían firmado, pues ellos firmaban también. O sea, eso pareció y se hizo a fines de julio, o sea, antes de las vacaciones, la salida para las vacaciones, y fue, digamos, la actitud típica de CGT, que es CGT de Francia, que es de fingir una serie de oposiciones y al final de dejar pasar lo que es del gobierno. mm. Y no se puede decir que sea escandaloso. No hay que olvidar que, como las demás confederaciones y sindicatos de Francia, CGT recibe una parte enorme de su presupuesto del Estado francés y además de la Unión Europea. Mm. O sea que desde el punto de vista económico está, digamos, totalmente en la relación con el gobierno y depende del gobierno, Sí. mucho más que de las cotizaciones que puedan dar los afiliados, que son unos 500.000, que es muy importante, pero que es la mitad de lo que tenía hace como 25 o 30 años. Ahora bien, eh, en el esquema actual, ¿Cuáles son los sindicatos más importantes en Francia? Es decir, y la segunda pregunta junto con esta, ¿hay sí, una afiliación importante en Francia o es también una afiliación pequeña de trabajadores? No hay mucha afiliación a las centrales sindicales. ¿Cuáles serían los sindicatos más importantes y todo eso? bueno, entonces para tomar las confederaciones Mm, eh, importantes, hay lo que se llama, digamos, hay la confederación más importante a nivel del diálogo con la patronal y el Estado, que se llama CFDT, que es una confederación que antes, en los años 70, tenía un tinte de autogestión que abandonó muy rápidamente. mm, Y es una confederación oficial que está siempre en todos los diálogos con el gobierno. Y desde hace un año, cuando hubo ya una tentativa del gobierno de aplazar, mejor dicho, aumentar el número de años de cotización para tener derecho a cobrar la jubilación, pues ya había anticipado la CFDT que no iba a aceptar el paso a los 64 años. O sea, sí. se limitaba a 62 como, digamos,
límite aceptable. Sí. Y entonces lo que pasó es que el presidente actual, que bueno, que es como todos los jefes de gobiernos, aquí el presidente tiene un poder máximo en relación con otras constituciones de Europa. Digamos que tiene todos los poderes, el poder judicial, militar y todo el poder estatal. O sea que el presidente no tuvo en cuenta la opinión del CFDT, total que desde el 2003, fecha de que hablé, hasta ahora, 2023, es la primera vez que todos los sindicatos están en un frente unido de rechazo total de la jubilación a partir de los 64 años para poder cobrar si se tienen todos los años cotizados. ¿Cuántos son los años necesarios para cobrarlo todo? Me parece, porque yo, como soy docente, es una situación un poco diferente, pero son 35 años. Entonces, el problema, la justificación de los sindicatos, y tienen totalmente razón, es que con el sistema actual de estudios que se han prolongado, es decir, que es necesario para tener una situación, digamos, de técnico, estudiar hasta los 25 años, que era muy difícil llegar a tener los 35 años cotizados, puesto que además hay una situación de búsqueda de empleo que hace que pocas personas, en total, digamos, si hacemos un porcentaje, habrá como el 70%, grosso modo, que llega a cotizar todos los años, pero hay años de búsqueda que hacen que en realidad cuando se habla de jubilación a partir de los 64, en la práctica será a partir de los 60, cuando se dice 64, será a partir de 65, 66 años para tener todos los años, digamos, cumplidos desde el punto de vista financiero. Entonces, por eso la CDT se opone tajantemente a este cambio de impuesto por el gobierno y hasta ahora, antes había esgrimido la amenaza de parar totalmente el país. Eso era, digamos, a mediados de marzo. Y lo que pasa es que todos los sindicatos, lo que corresponde a su táctica, digamos, amenazan, pero no utilizan el arma principal, aunque en este caso justamente empieza a aparecer, es decir, huelga en los transportes y sobre todo el corte del carburante, que sea gasolina o gasóleo, y también lo que es importante para las fábricas, es decir, cortar también la energía eléctrica que viene en parte de las centrales nucleares, y en estos sectores las diferentes confederaciones sindicales tienen bastante afiliados, la afiliación bastante fuerte. Entonces, aquí hay la pregunta que hiciste de cómo es la afiliación en Francia, la afiliación sindical. Hay que ver que en Europa, justamente la afiliación de cara al derecho, a la posibilidad de cobrar la jubilación, en todos los países, digamos, excepto Francia, creo, España y me parece que Italia,
todo va unido a la afiliación sindical. Es decir, en Bélgica, por ejemplo, desde Bélgica hasta Suecia, pasando hasta Polonia, me parece, o sea, la gran mayoría de los países de la Unión Europea, cuando el trabajador está sindicado, de hecho, tiene su jubilación asegurada. Pero en Francia hay una separación total, no tiene nada que ver el hecho de estar o no en un sindicato para poder cobrar la jubilación. O sea, hace que en los países, digamos, del centro y del norte de Europa, la afiliación sindical es del 80, 90%, incluso más, pero es una afiliación que no tienen nada que ver con una lucha antipatronal o, digamos, para no hablar de lucha anticapitalista. Eso no tiene absolutamente nada que ver. En Francia, la afiliación corresponde a una toma de conciencia de la lucha de clases, entonces, que se puede comprender en dos niveles. Comprender cómo que es una lucha por tener un salario decente y entonces se puede decir que todas las confederaciones luchan de un modo, digamos, más o menos correcto por un aumento de los salarios con convenios que en general son aceptables, es decir, que nadie se muere de hambre con el sueldo que cobra. Y el segundo nivel, pues está CGT en su tendencia oficial, Confederación General del Trabajo, y hay otro sector, Fuerza Obrera, FO, o Fuerza Obrera, que es también de CGT, y las dos suponen, hablan de, según los momentos, de lucha contra el capitalismo. Entonces, ya, además, como son confederaciones, tienen, digamos, una postura global sobre la sociedad. Hay otros, por ejemplo, una asociación de sindicatos que se llama Solidaire y es muy diferente porque no hay una carta, digamos, global sobre la postura de cada sindicato asociado de cara a la sociedad. Digamos que cada, por ejemplo, el sector ferroviario, el sector de correos o el sector de la seguridad, Ministerio de Interior, pues cada uno tiene una postura particular sobre la sociedad. ¿Y están asociados en base a qué? Porque Están simplemente, son, digamos, se llaman solidarios, o sea, solidarios, grosso modo, para las luchas. No tiene nada que ver con lo que fue el anarcosindicalismo español, con el sindicato único. Es cierta solidaridad entre los sindicatos, pero, por ejemplo, el sindicato que corresponde al Ministerio del Interior está a favor del capitalismo, no habla nunca, no cuestiona nunca el capitalismo. En cambio, los ferroviarios son totalmente anticapitalistas, en correos más o menos, y a nivel de educación de los docentes tampoco está muy claro si están totalmente en contra del capitalismo o no. Pero se puede decir que casi la mayoría de los sindicatos de Solidaire están a favor del sistema actual. Pero dejando eso aparte y dejando el caso de la poca afiliación, no di una cifra, pero digamos que globalmente hay un 10% de los trabajadores que tienen una afiliación sindical. Ahora, en todo lo que es metalurgia, justamente, lo que es transporte y lo que va unido al sector de alimentación eléctrica, energía eléctrica,
estos sectores tienen una afiliación sindical muy fuerte. Y en el sector de carburantes hay, digamos, compañeros que están en una línea muy de lucha, por lo menos en palabras, y están sobre una línea stalinista o maoísta, que, entre paréntesis, no es la línea del Partido Comunista chino, y ni mucho menos del Partido Comunista francés, que a nivel de cotizantes debe estar escasamente a 200.000, digamos, adherentes. El Partido Comunista tendrá 200.000. Partido Comunista francés, sí, sí. Sin embargo, a nivel electoral da la sensación de que ha perdido mucha fuerza, ¿no? Enormemente, sí, sí, a nivel electoral debe estar en un 5% apenas. Entonces, Oye, y la ideología de todos esos sindicatos sí se puede decir, porque obviamente aquí sabemos que la UGT, por ejemplo, está más ligada al Partido Socialista Obrero Español. Comisiones Obreras en su tiempo sí, se le consideraba ligada al Partido Comunista, ahora ya no, o menos, no se sabe, yo no sabría decirlo. Está el anarcosindicalismo de la CGT, de la CNT, de Solidaridad Obrera. Ahí, en ese sentido, se puede decir que tendencias políticas tienen en general. Ya nos has hablado de Solidaire y de los demás. bueno, digamos que Solidaire no, justamente no tiene una tendencia política que esté detrás o digamos, en los bastidores, tampoco. Sí. CGT tenía un apoyo total del Partido Comunista francés, mejor dicho, era un puntal que estaba al servicio del partido. Actualmente no, no. Tiene una postura, se puede decir, suya, y que es mantener su base de liberados, que son liberados gracias al apoyo al presupuesto totalmente oficial que tienen de parte del gobierno y de la Unión Europea. Por eso, eh, la, como el Partido Comunista ya no tiene importancia financiera, como el Partido Socialista no tiene ningún contacto con CGT, pues ella se mantiene, digamos, por sí sola y tiene una postura clasista, que es, en comparación con las otras confederaciones, es una postura muy honorable, que se puede calificar de positiva. Lo que pasa actualmente es que sobre el problema de las pensiones hay una unanimidad entre todos los asalariados, sobre el punto de que es totalmente inadmisible pasar del límite de 62 a 64 años para cobrar la pensión. Entonces, ¿de dónde viene esta unanimidad? Viene de la convicción de que el trabajo es totalmente agotador, de que también el paro es y muy fuerte aún, que va a ser seguramente en los próximos años más fuerte, de que no hay trabajo o falta trabajo para los jóvenes y para los trabajadores que ya han alcanzado, están en los 50 años, es prácticamente imposible encontrar un puesto de trabajo hasta los 62 años. Hay algunos jubilados que están en competición con jóvenes para hacer
trabajos de mala muerte de modo a cobrar un poco más de dinero. Es decir, que hay jubilados que trabajan Sí, 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 que hacen pueden vivir. trabajitos de algunas horas por ejemplo, vigilancia de algunas tiendas de noche, cosas así, que normalmente están horas que están hechas por sin papeles, pero que la policía deja trabajar porque hay muchos sin papeles que trabajan porque no hay franceses que quieren hacer trabajos muy duros y con una especie de apoyo patronal indirecto, y por eso la policía no hace nada para expulsarlos. Eso es una parte importante de los sin papeles. Pero quiero decir que la convicción general es que trabajar es agotador y que hay que aprovechar al máximo la jubilación y que se quede en los 62 años. Por eso hubo hasta ahora siempre, cuando hubo una jornada de manifestación, hubo 1 millón como mínimo de participación, porque incluso en pueblos, en pequeñas ciudades de 10.000, 20.000, 30.000 habitantes, con muy poca afiliación sindical, con muy poca, digamos, presencia de la izquierda, pues hubo manifestaciones enormes. Por ejemplo, en pequeñas ciudades de 18.000, 20.000 habitantes del oeste, pues hubo hasta 10.000 personas en la calle, prácticamente la mitad de la población. Es decir, que hay un apoyo enorme, pero al mismo tiempo, dadas las amenazas de corte de carburante que no se lleva a cabo, hay un pesimismo global muy fuerte. Es decir, que hay sectores que siguen protestando. Hubo el sector de la limpieza en París y en otras ciudades como Marsella. Hubo el sector de la limpieza, muy directamente el sector de la basura, que dejó durante 3 semanas todas las grandes arterias de París, bulevares y muchas calles con montones de basuras muy impresionantes. Ujú. Y eso, a pesar de la presión del sector que vive del turismo, porque evidentemente eso es un golpe muy duro, porque los extranjeros se puede decir que se escapan. La prensa internacional habla de Francia como un país en plena guerra civil, sobre todo la prensa anglosajona, pero eso no quita nada a la combatividad de la gente, y al contrario, porque digamos que el argumento de los medios de comunicación es de decir e insistir para mostrar y demostrar que en todos los países de Europa la gente se jubila a los 67 años. Pero empieza a haber ecos de que en Holanda, en Alemania, en Italia, en Grecia y en otros países, los trabajadores dicen, pero en Francia están protestando y con el hecho de que a partir de los 65, 67 años, los trabajadores están totalmente agotados e incapaces de aprovechar del tiempo de jubilados, que los pocos años que les va a corresponder y a poder vivir, pues en el extranjero parece que hay una influencia del movimiento francés, pero aquí nos
bombardean con la idea de que fuera la gente muy contenta, los trabajadores muy contentos con su sistema de cobrar las pensiones a partir de los 67 años. Todo esto para decir que las perspectivas para la huelga del jueves, que será el 6 de abril, pues las perspectivas son, digamos, pesimistas. Se sabe que habrá cortes muy fuertes en transportes, ferrocarriles, metros para las grandes ciudades como París, Lyon y Marsella, y que habrá un seguimiento fuerte. Pero el gobierno parece y el jefe del Estado parece totalmente, aunque es francés, se hace el sueco, y que no quieren oír nada de la protesta, que es muy, muy general, y que hasta ahora yo había aludido, no sé si en la antena, pero había aludido contigo de que podía haber una tragedia dado que la policía, los diferentes cuerpos de policía que tenemos, son muy violentos, muy brutales. Eso hemos visto, la violencia policial, pero también en las manifestaciones, la cantidad, la capacidad obviamente, de movilización, de que acuda mucha gente, pero también la respuesta, digamos, no pasiva de una parte de los manifestantes, por lo menos las imágenes que nos enseñan en la televisión. Pero la respuesta policial es dura, ¿no? Es muy dura, y hay paralelamente un movimiento de protección de la naturaleza y ecologista muy fuerte, y hace una semana sí, son 8 días, hubo una manifestación muy fuerte de agricultores. Entonces es un poco complicado de explicar, pero es una parte de pequeños agricultores contra, se puede decir, las empresas agrícolas que necesitan agua. Entonces hay un problema de agua para el verano que viene, Ujú. y en el centro de Francia hubo una manifestación que fue, digamos, que la construcción de una especie de embalse que va a beneficiar únicamente a grandes empresas agrícolas, pues este futuro embalse estaba protegido por la gendarmería, es decir, la policía, lo que viene a ser la policía militar. Y ellos, en fin, los gendarmes se comportaron de un modo aún más brutal que la policía. Es decir, que hubo muchos heridos, y hay 2 que están, como se dice, en pronóstico vital, o sea, que están en coma desde hace 8 días, y el pronóstico de los médicos es totalmente, no han salido del coma muy peligroso. Y eso es un ejemplo de la brutalidad, que en este caso era de la policía militar, pero que de aquí a 2 días podría caer sobre los manifestantes que quieren simplemente mantener la jubilación a los 62 años. Es una incógnita que puede ser importante. Se sabe, además todo el mundo sabe, que Francia, aquí lo sabemos, los trabajadores lo saben, que desde hace 5 años, cuando hubo los chalecos amarillos, que es un movimiento que no ha vuelto a aparecer, pero quiero decir que la policía francesa utiliza armas que son como armas de guerra, que ningún país de Europa
occidental utiliza en manifestaciones Granadas, ¿verdad? sí, de trabajadores. Y además son armas peligrosas cuando disparan a los 3 metros y la policía los utiliza, pero a sabiendas, a menos de 3 metros, apuntando a la cara de los manifestantes, es decir, cuando hubo las manifestaciones de chalecos amarillos hace 2 años, pues perdieron un ojo, pues unos 150, y también hubo problemas en las manos. En total hubo 200, digamos, personas con problemas de pérdida de un ojo o de incapacidad de utilizar una mano o un brazo. Y actualmente creo que en una manifestación una mujer perdió un ojo justamente por un disparo de la policía, prácticamente, no digo a quemarropa, pero casi. Y esta brutalidad es un factor que la policía, supongo, va a tratar de evitar, pero está en sus órdenes aplicar a rajatabla un reglamento que no existe, es decir, una dureza muy fuerte, y además está muy trabajada a nivel ideológico por el propio ministro de Interior, que descubre en cada esquina supuestos agentes del extranjero que vienen como se dice, a quebrar policías desde fuera del país. Así que estamos con una situación muy fea, y también con un presidente que no hace absolutamente nada para combatir el odio que está provocando. Y cuando hablo de odio, o sea, realmente desde hace 3 años desde siempre, hubo oposiciones a un jefe del Estado, o un ministro, o algunos patronos, pero un odio tan fuerte como contra este presidente, prácticamente nadie lo ha sentido desde hace prácticamente 40 años. Pero, Durante ¿estás hablando de un odio personal al presidente o Sí, Macron? sí, un odio personal al presidente. Un odio a una persona, no a un odio a una clase social. No, 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 es realmente una persona, es decir, el señor Macron, que se presenta, además todo el mundo lo dice, se presenta como un rey que no escucha a sus propios consejeros, y además tiene un desprecio muy fuerte que la gente nota, intuye, y es, digamos, casi en algunos momentos irracional, pero es un factor que hay que tener en cuenta y que existe, y que con este movimiento contra las pensiones pues se ha robustecido aún más. Se ha dicho que en algunos sitios, también aquí, que la extrema derecha también tiene fuerza en las movilizaciones, que no solo es una cosa de la izquierda, de la lucha de los trabajadores más o menos concienciados de izquierdas, sino que es global y que la extrema derecha está empujando también en esa lucha. ¿Qué hay de eso? Sí, sí, es decir, cuando he dicho que había una convicción global, las encuestas oficiales hablan de un mínimo del 70% de la población que está totalmente en contra. Mm. Esto engloba a la derecha también. Además, se puede decir por demagogia o populismo, lo que se quiera, pero la extrema derecha está en contra
de fijar la jubilación a los 64 años. Prácticamente todos los sectores políticos quieren quedarse en los 62 años y la izquierda quería y quiere los 60 años. Pero digamos que lo que es la extrema derecha de Marine Le Pen, pues de un modo muy, digamos, racional, sin hacer una caza de bruja contra la izquierda, no, no. Al contrario, digamos, se podría decir todos unidos en contra de la ley que impone los 64 años. Además, se une a se puede decir, a un eslogan que en contra del presidente, en contra de Macron y su ley sobre las pensiones. Y eso no tiene nada que ver con una actitud particular de la izquierda y mucho menos de la extrema izquierda. ¿Qué te iba a preguntar más? En estos momentos, ¿cuál es la situación de la ley? Es decir, Macron ya dictó el decreto por el que la jubilación subía a los 64 años, pero aún no se está aplicando, es correcto, pero el decreto ya está dictado, ya está aprobado. ¿O está... Está aprobado, pero le falta el visto bueno de una instancia que se llama el Consejo Constitucional y que tenía 3 semanas para, digamos, examinar esta ley y para poder refrendarla o no, y me parece que le queda una semana para dar su opinión, expresar su juicio. Y el gobierno, evidentemente, y el presidente aprovecharon no es una trampa jurídica, sino este plazo para no discutir, no aceptar el diálogo con los sindicatos. Es decir, que la postura oficial es, la ley está adoptada y no se va a discutir ninguna adaptación, que es lo que propone, entre paréntesis, el secretario general de la CFDT, que tiene la voz cantante en esta unión de los sindicatos y en esta oposición al gobierno, pues ni siquiera esta especie, como se dice, de posibilidad de salir del impasse, salir del rechazo total del gobierno y del presidente de negociación con los sindicatos, pues ni siquiera esto está, digamos, tomado en cuenta por el presidente de la República. Es decir, que para el gobierno la manifestación del jueves 6 se considera como inútil y únicamente cuando haya luz verde o no de parte del Consejo Constitucional, el gobierno dará o tomará una postura oficial. Pero digamos que el presidente considera que ya se zanjó, ya se terminó y que la ley se va a aplicar. ¿Y hay la sensación de que quizás estas movilizaciones del día 6 y las que puedan venir, si es que vienen, ya no van a servir para nada, o la población, la gente, los sindicatos están dispuestos a ir más allá? Y si es justamente es la incógnita que tenemos. Digamos que los sindicatos hasta ahora se han portado, como se dice, como buenos chicos, no han cortado la gasolina como se había hecho con una huelga muy dura de hace 3 años. Tampoco han cortado la electricidad en ninguna parte. Hubo algunos amagos, digamos, en algunos sectores hace 10 o 15 días en una comarca, pero
digamos que de momento todo se hace de un modo muy formal, muy decente, y, pero hay sindicatos, como te decía, te anticipaba, en el sector petrolero que son muy capaces de cortar y impedir, como se dice, a las fuerzas del orden de ocupar una refinería. Pero hasta ahora, digamos, este arma sindical, esta herramienta fuerte, no se ha utilizado y hasta la fecha que viene, del 6 de abril, pues no hay ninguna amenaza fuerte. Ahora no se puede predecir nada sobre lo que va a ocurrir. La gente, como te decía, es muy pesimista. Mm. Pero puede, digamos, surgir de una chispa a causa de estupideces de la policía, si matan a una o dos personas, o puede ser lo contrario, si matan a un policía. Entonces, estamos en una situación de espera que es muy, yo creo que todo el país está en una situación de espera, Mm. tanto el sector patronal como los diferentes sectores políticos. El único inconsciente me parece que es el presidente de la República, pero en fin, que un político sea una cloaca forma parte de Guau, su pedigrí, de su definición. sí, sí. Eh, no quiero decir que no haya algunos políticos que puedan tener alguna decencia en algunos sectores, pero normalmente creo sobre todo un jefe de gobierno o un ministro, me parece casi obligatoriamente, dada su situación, que es una cloaca, pero en fin, Mm. eso es una opinión de anarquista eh, vehemente, por Bueno, supuesto. bueno. Bueno, hablando de anarquistas, hemos visto banderas rojinegras de CNT, de la CNT francesa, también en algunas imágenes aquí en España, por lo menos. No sé qué importancia tiene, qué significado tiene, qué fuerza tiene dentro de las movilizaciones y los sindicatos en Francia. ¿Podrías contarnos algo? Bueno, digamos que, porque hay que tener dos puntos de vista. El punto de vista normal, que sería el punto de vista sindical. Bueno, donde hay anarcosindicalistas, donde hay una presencia de CNT, porque hay tres, hay como en España. En fin, quiero decir que en España hay como tres que se dicen CNT, dejando aparte Solidaridad Obrera y CDT. Bueno, Es en decir, Francia solo tenemos tres CNT, no hay nada equivalente a CGT o Solidaridad Obrera. Entonces, en Francia, desde el punto de vista sindical, hay una presencia fuerte en la limpieza en la región parisina y en Lyon y en parte en Marsella, y el sector hotelero. El sector hotelero en Marsella, Lyon y París, hay una presencia, digamos, anarcosindicalista del CNT que es muy fuerte. mm, Y cada vez que hay una manifestación oficial, pues participan los sectores de CNT, de hostelería y limpieza, participan con sus banderas y sus, digamos, esloganes y están totalmente de acuerdo con las manifestaciones y estuvieron en todas y estarán el jueves 6. Ahora, si se toma otro punto de vista, que es un punto de vista que existe, es decir, el punto de vista de la anarcosindicalista que conoce obras de Kropotkin, que ha leído folletos de CNT sobre la guerra de España, es decir, a nivel del activista mm, o del militante, que por otra parte en algunos casos puede
ignorar totalmente una actividad sindical entre sus colegas de trabajo, que puede también no participar nunca en manifestaciones en la calle, pero a este nivel de conocimiento de la historia del anarcosindicalismo, algunos dicen, no, pero toda esta gente afiliada en hostelería, en la limpieza, que está en la calle, que hace huelgas y algunas victoriosas, como en hostelería en Marsella, en Lyon y en París, es gente que no se ha leído un folleto por ejemplo, Pelloutier o de sindicalistas revolucionarios franceses. Entonces, si esta gente no se ha leído esto, es que no son militantes y entonces no se puede considerarles como senetistas oficiales. Evidentemente, para tener esta postura, me parece que hay que ser ciego a la realidad sindical, la realidad de la lucha de clase. Pero es un razonamiento que existe, porque es verdad que en hostelería y limpieza habrá, yo digo, cifras totalmente así a ojo de buen o mal cubero, pues habrá 2.000, digamos 3.000 afiliados, y de estos 3.000 afiliados franceses habrá unos 500, los 2.000 otros 2.500 que de los demás pues son extranjeros con papeles o sin papeles, y de estos extranjeros pues casi el 90% viene de África del Norte, o sea, son magrebíes o vienen de la África negra. Entonces, si se toma un punto de vista casi xenófobo, pues se puede decir que son afiliados que no representan la clase obrera francesa, pero entre paréntesis, la clase obrera francesa está formada por un montón también de extranjeros y africanos, y los hay muchos en CGT de Francia, en Fuerza Obrera, en Solidaire, porque no hay, digamos, trabajadores franceses que no trabajen con colegas, compañeros africanos o magrebíes. Entonces, por eso te decía, CNT existe, la CNT sindicalista existe, pero también hay una CNT que está trincherada en una ideología seguramente sólida, pero si no hay afiliados y si no hay una actividad sindical en la calle, me parece una actividad casi fantasmal, que no tiene mucho interés. Estoy contigo. Bien, pues lo vamos a dejar por aquí, a no ser que tú creas que queda algún punto importante que decir o que señalar, que no hayas o hayamos comentado, yo no te haya preguntado. ¿Qué crees? No creo. Seguramente habrá cosas, pero no. Me parece que globalmente no falta nada. Eh, Olvidé, sí, decir que hay huelgas que siguen actualmente de un modo más o menos fuerte en transporte, en ferrocarriles. Pero en el metro, por ejemplo, y en limpieza en París, no hay, pero el jueves 6 sí se estarán en huelga. Pero hay algunos sectores actualmente que siguen en huelga, pero muy pocos. Es esto lo que había dejado de lado. Bien, pues lo dejamos aquí, Fran. Dejamos Vale. de grabar esto, dejamos de estar en la radio.
Si tal nos volvemos a oír, no sé si la semana que viene o la próxima, Bien, depende un poco de que andamos por ahí moviéndonos y de bien, dónde estemos y las posibilidades también tuyas que también no sabemos cuáles serán. Así bien. que gracias por tu tiempo, por contarnos esto directamente desde donde está sucediendo y seguimos. Hasta entonces, que vaya muy bien. Mucha salud. Igualmente, gracias por todo.